de folículos son folículos primordiales que van secretando una sustancia en las células foliculares que van a ser llamados factores inhibidores de la maduración. Cuando el folículo se constituye como primordial, que se forma desde antes del nacimiento, porque son los folículos que liberan sustancias inhibidoras de su desarrollo. Por lo tanto, se mantienen así en primordiales hasta la etapa de la pubertad. Entonces, ¿qué contiene un folículo primordial? Un ovocito primario detenido ¿qué? En profase. Al nacer, más o menos en los ovarios deben haber de 600.000 hasta 1.000.000 de folículos primordiales. Pero no todos ellos van a prevalecer hasta la etapa de la pubertad. Muchos van a reabsorberse y van a ir degenerando. ¿Cuántos llegan a la etapa de la pubertad? Aproximadamente 40.000. 40.000 folículos llegan a esta etapa, de los cuales aproximadamente solamente 400 o 500 son los que van a ovularse, van a continuar su desarrollo. El resto se reabsorbe. ¿Listo? La acción de esta hormona FSH es la que va a permitir pasar de un folículo primordial a un folículo primario. Les decía yo que un grupo de folículos, de 10 a 20 folículos, son los que se activan por estas hormonas y los que empiezan a desarrollarse y cambiar. De ser primordial pasarán a ser primarios. Este es un folículo, ¿de qué tipo? Primario, ¿no es cierto? Con un ovocito detenido en profasis. Acá tenemos ya la formación de un antro, folículo secundario. Ven ustedes que el antro tiene que ser cada vez mayor y cuando el antro es cada vez más grande va a ir desplazando al ovocito que está en la parte céntrica a uno de sus extremos. Las células foliculares han formado alrededor del ovocito secreciones que van a permitir formar una estructura, una envoltura externa que va a tener el ovocito formado por lípidos y eso va a ser constituido como la zona pelúcida. O sea que alrededor estas células foliculares producen una sustancia que van a recubrir externamente el ovocito y va a ser considerada como la zona pelúcida. Todo este conjunto de células foliculares va a recibir el nombre de células de la granulosa, o cúmulo o óforo, que también recibe el nombre. ¿Listo? Ahora, hay un grupo de células foliculares que rodean al antro. Todo ese grupo de células foliculares también estimulan al estroma del ovario, lo estimulan para formar una capa que envuelve a este folículo y que va a ser llamada la teca. ¿Qué cosa es la teca? Es un grupo de células que rodean a las foliculares y constituyen una pared externa que tiene el folículo. Hay dos tipos de tecas, una llamada la teca interna y la teca externa. La teca interna es la que guarda relación directamente con las células foliculares y con el antro, van a guardar relación. Y que van a ser consideradas como una capa vascular, una capa secretora, porque van a secretar sustancias que van a ir llenando cada vez más de sustancias nutritivas esta cavidad antral con la finalidad de nutrir a todas estas células foliculares. La teca externa que va por fuera estimula al tejido conectivo para el desarrollo de algunas células llamadas mioepiteliales, un tipo de células musculares lisas que van a ir rodeando todo el folículo. ¿Con qué finalidad? De que estas células mioepiteliales o musculares son las que van a contraerse posteriormente, ¿no? Para comprimir el interior del folículo, haciendo de que el líquido que tiene el antro, ¿no?, haga presión interna y pueda romper la superficie para liberar a ese ovocito. Entonces, esa es la teca. Ustedes van a ver en la práctica, vamos a ver ovocitos, y hay un ovocito grande para que lo puedan ver, y vamos a ver de qué se constituyen estas dos zonas en los folículos, tanto llamada la teca interna como la teca externa. Bien, ya tenemos aquí. Acá, ¿qué tipo de? Miren ustedes la forma que tienen los folículos primordiales, son pequeños,
y este será un folículo de tipo primario. Este es un folículo primordial, un folículo primario, tratando de constituir la zona pelúcida, ¿no? Que es el material glicoproteico que va rodeando al ovocito, y acá ya se han formado varios estratos de células foliculares y externamente se constituye la teca. Lo mismo en el libro que nos muestra el libro de Arteaga, la misma distribución, la formación del antro y el desplazamiento. Y por fuera la teca, ¿no? Entonces, acá se ve mejor las células foliculares que está estimulando acá el estroma del ovario para constituir la teca tanto interna como externa. Tanto la teca interna como la teca externa. Un folículo secundario. Entonces, un folículo es secundario cuando aparece el antro. ¿Y qué va a contener? Siempre contiene un ovocito de tipo primario. Ahora, a medida que se van desarrollando, van proliferando las células foliculares, vamos a ver que estas células foliculares van a ir produciendo también una hormona. ¿Cómo se llama esta hormona? Estrógenos. La hormona que va produciendo las células foliculares, el desarrollo por acción de la FSH, van a ir produciendo estrógenos. Entonces, mientras más células foliculares haya, mayor cantidad de estrógenos. Y esos estrógenos van liberándose hacia el tejido sanguíneo de la madre, y es captado, o la madre no, de la niña, y es captado ¿por quién? Por el sistema nervioso, por el hipotálamo. El hipotálamo capta que cada vez hay mayor cantidad de estrógenos y le envía otra orden a la glándula hipófisis para que libere otro, aumente, pues está liberando, aumenta la liberación de LH. Esto ocurre aproximadamente más o menos 24 horas antes de que se produzca la ovulación. Este aumento súbito de LH, vamos a ver si tengo por ahí una imagen. Este aumento súbito de LH, acá está la ovulación de 12 a 24 horas, hace de que esta pausa que tenía este ovocito en profase 1 se reanude y concluya su primera meiosis. Entonces, al concluir su primera meiosis, ¿qué se obtiene con la primera meiosis? ¿Qué tipo de ovocito? Un ovocito secundario. ¿Con cuántos cromosomas? 23 cromosomas. ¿Cómo se llama la otra célula? Primer corpúsculo polar. Solo se obtiene un ovocito que es funcional y la otra célula es el primer corpúsculo polar. Y esta célula no es funcional, solamente contiene el material genético, nada más, que luego se degrada y se reabsorbe. Que puede dividirse también, ¿no? Puede dividirse en dos células, pero al final se reabsorbe. ¿Listo? Entonces, esto ocurre cuando aumenta la LH y hace de que se reanude esa pausa del ovocito primario y concluya su primera meiosis y obtenemos un ovocito de tipo secundario. Entonces mi pregunta será, ¿qué tipo de ovocito se libera en la ovulación? Un ovocito secundario, que está iniciando su segunda meiosis, pero también va a hacer una pausa. ¿En qué estadio de la segunda meiosis se hace la pausa? En la metafase 2, ahí se hace la pausa. Entonces tenemos el ovocito. Acá tenemos al folículo secundario que está produciendo estrógenos. Se ha formado la zona pelúcida formada por glicoproteínas de este tipo, TPA, B6 y C. Este es un folículo maduro. Ven ustedes cómo se ha desplazado el ovocito a la periferia, se ha constituido la teca alrededor, se ha formado un gran antro, se ha formado acá el cúmulo oóforo que les había dicho, las células de la granulosa, y esto hace que en la superficie del ovario haya una elevación. La formación del antro en una gran capacidad hace que en la zona del ovario, que está lista a abrir su superficie para liberar los ovocitos, se crea una zona elevada. Una zona elevada para poder no liberar a ese ovocito. Listo. La ovulación. La ovulación ocurre aproximadamente a la mitad de un ciclo, el día 14, ¿no? En el cual las células que rodean al ovocito se desprenden desde la pared del folículo
y se forma una elevación llamada estigma. ¿Qué cosa es el estigma? La elevación que produce el folículo maduro, llamado folículo de Graf. No suelo usar esos términos porque los epónimos ya no se deben usar. Folículo de Graf es un folículo terciario, un folículo maduro, por lo dejamos como folículo maduro, ¿no? Hace una elevación llamada el estigma. Se libera el cúmulo óforo desde la pared del folículo y este se dirige hacia la zona por compresión de la teca. La teca externa va comprimiendo el interior, aumentando la presión del líquido folicular para, a través del estigma, liberar, ¿no? Romper la superficie y liberar a ese ovocito. ¿Y quién es la responsable de esta liberación? La hormona LH. Inmediatamente que se libera al ovocito, pues vamos a ver que las fimbrias, la trompa uterina capta a este ovocito y lo conduce hacia el interior, junto con el líquido, conduce al interior. Se ha detenido la metafase, a veces con la liberación del ovocito se puede producir un ligero dolor, es por eso que algunas jovencitas en la mitad del periodo sienten como pequeños, ¿no? Inflamación o dolor cuando se produce la liberación. Hay un cambio en la temperatura corporal por aumento de la LH, más o menos en 0.05, y es por eso que la temperatura basal se puede considerar también como un método de anticoncepción. Pero hay factores externos que pueden influir en estos cambios de temperatura, pero se dice que cuando va a ocurrir la ovulación hay un ligero aumento de la temperatura basal corporal en 0.05 grados. Pero si estoy pasando por un proceso gripal, me va a aumentar la presión y no es un método muy seguro. Pero se considera que hay cambios en la temperatura basal. ¿Listo? Miren ustedes la ubicación del primer corpúsculo polar se ubica en el espacio perivitelino del ovocito, ahí va a estar ubicado. El cuerpo lúteo, las células que van quedando, foliculares rezagadas al interior del ovario, van a constituir este cuerpo llamado amarillo, cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. ¿Cuál será la función de este cuerpo amarillo? Producir hormona. ¿Qué hormona? Progesterona y estrógeno, mayormente progesterona. ¿Cuánto tiempo se mantiene activo el cuerpo lúteo? Aproximadamente 10 a 12 días. 10 a 12 días. Después de ello degenera y se transforma en un cuerpo albicante o cicatriz o cuerpo blanco, una cicatriz. Pero si hay gestación, se va a mantener activo. ¿Quién estimula? Suelo preguntar en el examen, ¿quién estimula, ¿no? La activación del cuerpo lúteo en la gestación? Esta hormona. ¿Esta hormona es importante? Esta hormona es importante. Esta hormona es la que va a mantener activo al cuerpo lúteo cuando hay una gestación. Solo cuando hay gestación. ¿Por qué se produce cuando hay gestación? Cuando no hay gestación, no hay gestación. El ciclo endometrial son los cambios que tiene el endometrio. ¿Cuáles son esos cambios que tiene el endometrio? Va a pasar por una fase menstrual. Aquí pasa por una fase menstrual. ¿En qué consiste la fase menstrual? El desprendimiento del endometrio, ¿no? Y la salida de todo el tejido que se ha necrosado del endometrio, que es la capa funcional. ¿Cuáles son las capas que se desprenden del endometrio? La capa compacta y la capa esponjosa. Gran parte de la capa esponjosa. ¿Listo? Ahora, ¿qué sigue a esta etapa, que es la etapa menstrual? ¿Qué sigue? La fase proliferativa. ¿Qué significa eso? Que el endometrio va a proliferar, va a aumentar en grosor. ¿Listo? A partir de la capa basal. Ahora la pregunta será, ¿y cuál de las hormonas son las que regulan esta etapa proliferativa? Si estamos relacionando con el ciclo ovárico, en el cual está habiendo un crecimiento de los folículos por acción de la FSH, estos folículos ¿qué se están produciendo? Estrógenos. Y los estrógenos son los que regulan la primera fase, que es la fase proliferativa.
¿Cuántos días dura esta fase? Aproximadamente 9 días, de un ciclo de 28 días. Esto es relativo, ¿no? Si el ciclo es de 30 días, pues va a durar un día más. Pero por lo general debe durar los 9 primeros días esta fase prolífera. Posteriormente llegamos a la mitad del ciclo, que es el día 14. El día 14 se está produciendo la ovulación. ¿Cuál es la hormona que regula la ovulación? La LH. Pero el cuerpo lúteo que va quedando, ¿qué va a producir? Mayormente progesterona. Y la progesterona es la que va a regular la siguiente fase. ¿Cómo se llama? La fase secretora o la fase luteal. Esta fase secretora debe durar aproximadamente 12 a 13 días. 13 días larga. ¿En qué consiste esta fase secretora? En que las glándulas uterinas van a aumentar de tamaño, se hacen más enroscadas o más tortuosas, las arterias también se hacen más espiraladas, se forman bastantes lagunas vasculares, preparando a este endometrio. Es la fase secretora, secreción de las glándulas. ¿Listo? Regulada por quién? Por la progesterona. Y un día a 2 días antes, miren ustedes, de producirse la siguiente fase menstrual, entramos a la fase isquémica. Esta es la fase ya final de un ciclo endometrial, en los cuales pues, no ha habido llegada del producto, todos los tejidos que se han preparado empiezan a sufrir isquemia, significa de que la circulación se corta, el tejido se necrosa, va a ir desprendiéndose y por lo tanto se va a desprender en el ciclo o con la menstruación del siguiente ciclo. ¿Listo? Esas son las fases con las cuales pasa el ciclo endometrial o el ciclo menstrual, que pueden ser entre 25, 28, 30 o 35 días, es independiente a las mujeres. Fase lútea. Comparando ambos gametos, también lo vimos en la clase pasada, el gameto masculino, el más pequeñito, es móvil, comparado con el gameto femenino, que es más grande, ¿no? Pero no se mueve. ¿Qué más? Diremos, está rodeado por múltiples capas de células el ovocito, ¿no? Principalmente en la zona pelúcida hay un grupo de células foliculares que van a formar la llamada corona radiante, corona radiada alrededor. Ahí lo tiene, corona radiante, ahí, y la zona pelúcida, que son las que van a envolver o proteger al ovocito. El espermatozoide va a tener las partes que usted ya las conoce, porque lo hemos visto en la gametogénesis, y tiene en la parte anterior del núcleo y la cabeza una estructura llamada el acrosoma. Este acrosoma va a contener enzimas. ¿Qué tipo de enzimas contiene el acrosoma? Tiene hialuronidasa, acrosina, entonces neuromirasas, contiene varios tipos de enzimas, de los cuales se va a permitir liberar en el momento que haga contacto con el ovocito para poder ingresar hacia el interior. Bien. Ahora, el tipo de material genético que contiene también es diferente. Los espermatozoides pueden tener 23X algunos y otros tienen 23Y. En cambio, todos los ovocitos tienen 23X. ¿Qué más tenemos? La edad materna ideal es hasta los 35 años. Eso hay que tenerlo en cuenta porque la edad materna guarda relación con trisomías. Mientras más se prolongue la pausa que tiene el ovocito, más riesgo hay de que se produzca una no disyunción, una inadecuada separación de su material genético. Entonces, si una madre no se embaraza a los 40, 45 años en la etapa de la menopausia, hay mayor riesgo de que se produzcan errores en la distribución del material genético. Esto trisomías. La trisomía Down está relacionada con la edad materna. ¿Bien? Ahora, ¿cuánto tiempo le demora llegar al espermatozoide hacia el lugar donde se va a llevar a cabo la fecundación? Puede llegar en 30 minutos, hay algunos que son veloces como correcaminos, llegan al lugar. Pero ¿cuánto tiempo le debe durar la capacitación? ¿Cuánto tiempo es? 7 horas. ¿Y eso que ya rápido van a recordar? Tienen que capacitarse por aproximadamente
7 horas. Tienen que pasar el curso, no se las pueden dar en vivos, porque lo van a fecundar. Pero pueden demorar hasta 6 días para llegar, no 6 días, no 6 horas. Pueden llegar ahí, ¿no? Para poder llegar al lugar donde va a ser y llegar pues capacitados. La capacitación es importante. Ahora la pregunta será, ¿en qué consiste la capacitación? ¿Lo vimos? Bien. ¿En qué consiste la capacitación llamada también acondicionamiento? Esto se lleva a cabo en los hospitales femeninos. Una vez que se depositan en el fondo vaginal, ¿no? El fondo vaginal es hostil para el espermatozoide, los mata, porque la vagina tiene pH ácido. Pero pues la mayoría hace hurto, hace, ¿no?, función común, todos, y los más vivos, los más activos son los que van a ir ingresados. Y se capacitan más a nivel de la trompa uterina. Cuando estos espermatozoides van pasando por la cavidad uterina, llegan a la trompa y van deteniendo su camino. Y ahí se van a ir capacitando por acción de las secreciones que hay en la trompa uterina. Ahí también en el útero. ¿En qué consiste? Eliminar una cubierta que tiene el espermatozoide de glicoproteínas, elimina, y esta membrana va a haber un cambio en su composición. No cambia el espermatozoide, sino cambia sus componentes de membrana, haciendo esta membrana que sea más porosa. O sea, los poros van a ir abriendo como caminitos o zonas en la membrana para poder liberar a las enzimas. Ese es el cambio que va a hacer, no en la forma, no en la morfología, pero sí en su composición de la membrana del espermatozoide. Se hacen más activos, van a llevar a cabo la agregación de zona y van a permitir que a través de esta porosidad pues cambie, ¿no?, esta configuración. ¿Qué más? Dice la membrana plasmática, van a ir depositando estas sustancias. Si hay fecundación, vamos a ver de que empieza un nuevo desarrollo. Y esto va a ser llamado como el cigoto, ¿no? El cigoto es el que inicia una nueva vida y posteriormente ya el desarrollo. Vamos a ver ahora nuestro tema, fecundación. La fecundación no concluye con el ingreso del espermatozoide. El ingreso del espermatozoide al interior del ovocito va a activar al ovocito que está detenido, está pausado. ¿En qué estadio? En metástasis. Todavía no hemos obtenido un ovocito maduro. Todavía el ovocito está en proceso de división celular. Todavía no ha terminado su ovogénesis. ¿Cuál es el fin de la ovogénesis? Un ovocito maduro, con la formación de un segundo corpúsculo polar. Pero todavía acá el ovocito está pausado. Ingresa el espermatozoide y esto lo activa. ¿Para qué? Para que concluya su segunda meiosis y obtener el ovocito maduro más un segundo corpúsculo polar. Entonces, ¿cuándo termina la fecundación? Cuando los cromosomas del ovocito y del espermatozoide hacen su recombinación. Se aparean sus cromosomas, se recombinan y forman un solo núcleo, una célula mononucleada, un solo núcleo con una recombinación de material genéticos y se reconstituye el número diploide de cromosomas. Es decir, van a tener 23 pares de cromosomas, 46 cromosomas. Y un par de cromosomas sexuales en dependencia al tipo de espermatozoide que haya ingresado, si es un X o un Y, va a ser determinado el sexo cromosómico. Hoy en día se habla del sexo cromosómico, no del sexo que se evidencia, porque pueden haber mujeres que cuando se hacen un estudio de cariotipo tienen un sexo cromosómico masculino. Hemos visto en las olimpiadas que hubo mucha controversia ahí, la boxeadora, ¿no? Era mujer, toda su vida creció como mujer, pero cuando se le hizo el examen de cariotipo tiene un sexo
¿no? Una distribución genética más. ¿Listo? O sea que no todo lo que vemos es cierto hoy en día. Entonces, durante la fecundación se va a determinar el sexo cromosómico. ¿Listo? Entonces termina cuando se constituyen o se combinan los cromosomas. Hay replicación del ADN para formar nuevas células. ¿Cuánto tiempo va a durar la fecundación? No es sencillo, que ingrese el espermatozoide, nada más va a durar aproximadamente 24 horas todo este proceso llamado fecundación. El ovocito que está ya en la ampolla de la trompa uterina va enviando señales. No es que el espermatozoide busca al ovocito, no, el espermatozoide es atraído por señales que envía el ovocito, ¿no? Para que el espermatozoide llegue. ¿Listo? Fase de la fecundación. ¿Cuántas fases hay en la fecundación? La primera fase es el acercamiento del espermatozoide al ovocito. Este espermatozoide, que tiene que haber pasado un acondicionamiento más o menos de 7 horas capacitado, llega al lugar donde está el ovocito en la ampolla de la trompa uterina, atraído por sus señales químicas, y hace el primer contacto con las células de la corona radiada. Tiene que estar capacitado y va a empezar a liberar sus enzimas desde el acrosoma. ¿Listo? ¿Cuáles son las enzimas que va a liberar? Principalmente hialuronidasa. Entonces, para el paso del espermatozoide a través de la corona radiada es necesario, ¿no?, la liberación de hialuronidasa. También algo de acrosina, porque también está ahí, pero mayormente hialuronidasa. Esta hialuronidasa le va a permitir al espermatozoide abrir camino a través de las células de la corona radiada y luego va a encontrarse con la segunda capa que protege al ovocito. ¿Cómo se llama esta segunda capa? Zona pelúcida. Entonces el segundo estadio va a ser el paso de la zona pelúcida. El paso de la zona pelúcida. Atravesó la corona radiada, ahora ingresa a la zona pelúcida. Bien, pero cuando hace contacto el espermatozoide con la zona pelúcida, libera otro tipo de enzimas, principalmente acrosina, pero también puede liberar esterasas o neuraminidasas. Hace contacto con la zona pelúcida, se produce lisis de esta zona pelúcida y atraviesa la zona pelúcida para ingresar a la membrana plasmática del ovocito. Cuando esto ocurre, inmediatamente en la membrana plasmática al interior del ovocito se van a movilizar algunos gránulos llamados gránulos corticales. Y ahí los tenemos. Se movilizan estos gránulos al lugar donde se ha llevado a cabo el ingreso o el contacto con la zona pelúcida, van a liberar enzimas lisosómicas y que van a permitir un cambio en la configuración que tiene la zona pelúcida. Y ese cambio recibe el nombre de reacción de zona. Porque ¿quién provoca la reacción de zona? Los gránulos corticales con las enzimas que van a ir liberando para permitir cambio con la conformación, para que otro espermatozoide que haya podido pasar la corona radiada y haga contacto, pues no ingrese. A pesar de que libera bastante acrosina, ya cambió la configuración y no se le permite ingreso solamente el primero que hizo el contacto. ¿Listo? Bien, entonces se lleva a cabo la reacción de zona, que consiste en el cambio que tiene la configuración de la zona pelúcida por acción de estas enzimas que se liberan y se produce una alteración en la zona pelúcida. Esta reacción de zona, este cambio que se lleva a cabo, que es importante, va a impedir que se forme una polispermia. ¿Qué es una polispermia? El ingreso de 2 espermatozoides.
Ahora, puede pasar el hecho de que dos espermatozoides simultáneamente no puedan ingresar, puede darse el caso. Pero esa gestación no progresa. Esa sería una triploidía. ¿Cuántos cromosomas va a tener ese producto? 69 cromosomas. Porque 23 más 23 son espermatozoides, más los 23 que tiene el ovocito serían 69 cromosomas. Y eso se llama triploidía. Y generalmente no desarrolla, si desarrolla, pues no sobrevive. ¿Listo? Tercera fase. Fusión de las membranas plasmáticas del ovocito y del espermatozoide. Una vez que ingresó y pasó la zona pelúcida, el espermatozoide, la membrana plasmática del espermatozoide se fusiona con la membrana plasmática que tiene el ovocito. Y solamente el núcleo del espermatozoide con parte de su cola son los que van a ingresar. La membrana celular del espermatozoide se quedan fusionadas. ¿Listo? Bien. ¿Qué va a suceder? ¿No? ¿Cuál es la respuesta que tiene el ovocito cuando ha ingresado el espermatozoide? Primeramente llevó su reacción de zona, llevó a cabo la reacción de zona. Ha reiniciado su segunda meiosis con el ingreso del espermatozoide al interior del núcleo. Se reanuda su meiosis que estaba detenido en la metafase. ¿Y qué cosa vamos a obtener? Un ovocito maduro. Cuando se tiene el ovocito maduro, se forma el llamado pronúcleo femenino. Es un núcleo grande el pronúcleo femenino. Acá ya ingresó y se formó el pronúcleo femenino. Eso es un núcleo de un ovocito de tipo maduro. Y se formó el segundo corpúsculo polar. Concluyó la meiosis, ingresó el espermatozoide. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué va a suceder en el segundo? En un estadio posterior, va a concluir la meiosis y se ha formado el pronúcleo. Ahora, ¿qué va a suceder? Miren, en este caso, la cola del espermatozoide se separa y queda el núcleo, un núcleo pequeñito del espermatozoide. ¿Qué tiene que suceder posteriormente? Este núcleo tiene que aumentar de tamaño y colocarse de la misma manera que el núcleo femenino para formar el pronúcleo masculino. Entonces, la siguiente fase consiste en la formación del pronúcleo masculino. Cuando una célula está conformada por dos pronúcleos, uno femenino y el otro masculino, en ese estadio, esta célula va a ser considerada como una ovótida. Ahí está. ¿Qué es una ovótida? Es una célula que tiene en su interior dos pronúcleos. Uno es masculino y el otro es femenino. En esos estadios es imposible identificar cuál de ellos es el masculino y cuál de ellos es el femenino, porque son núcleos idénticos. Cuando los dos pronúcleos están formados, no hay diferencias. ¿Qué tiene que pasar posteriormente? Los dos núcleos tienen que degradar sus membranas nucleares. ¿Para qué? ¿Para qué se degradaría la membrana nuclear? Para exponer su material genético. Para exponer sus cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tiene cada uno? 23 cromosomas. El proceso de degradación de las membranas nucleares recibe el nombre de anfimixis. ¿En qué consiste la anfimixis? Es el proceso mediante el cual se degrada, se eliminan las membranas nucleares de los dos pronúcleos. Una vez que se degradan estas membranas nucleares, el material genético está liberado. ¿Qué hacen sus cromosomas? Empiezan a mirar sus pares, a buscar sus similares para dirigirse y aparearse sus cromosomas. ¿Ok? Entonces tenemos que una vez que se han liberado, los cromosomas se aparean, excepto los cromosomas sexuales. Estos no se fusionan, pero tienen pequeños lugares, ojo, en los brazos cortos de los cromosomas sexuales que se hace la
combinación. En los brazos cortos hay pequeñas zonas en las cuales se van a unir estos cromosomas sexuales. Y vamos a ver que cuando concluye la unión o el apareamiento de los cromosomas, entonces se forma un nuevo núcleo, uno solo. Y eso constituido ahora como se llama el cigoto. ¿Qué cosa es el cigoto? Es una sola célula resultante de la fusión de los dos pronúcleos. ¿Listo? Bien, ahora, ¿cuántos cromosomas tienen? Pues tienen 46 cromosomas. Y la primera segmentación que tiene el cigoto ocurre aproximadamente más o menos 30 horas después de la fecundación. Entonces, ¿cuáles son estas fases de la fecundación? Que ya lo hemos visto. El cigoto es un ser único, independiente, diferente a papá y mamá desde el punto de vista genético. En ello hay una nueva combinación de cromosomas, nueva combinación, es la base de toda nuestra herencia, es la variabilidad de nuestra especie, es el por qué nos parecemos, tenemos los ojos de la mamá y la forma del cabello del papá, ¿no? Ahí está la variación de nuestra genética. En la combinación o recombinación de estos cromosomas. Bien, entonces con la fecundación se lleva a cabo la finalización de la meiosis del ovocito, se determina el sexo cromosómico, está la variación de nuestra especie y comienza la segmentación. Entonces, ¿cuánto tiempo va a pasar después de la fecundación? 30 horas, a ver, para que inicie su segmentación. Cada célula resultante, esta segmentación es por división de tipo mitótica. Cada célula resultante va a ser denominada como blastoma. Pero ojo, cuando, a ver, ya voy a terminar. Cuando ingresa el espermatozoide al interior del ovocito no se pierde la zona pelúcida. Recuerden que la zona pelúcida ha cambiado su configuración. Entonces tenemos que alrededor siempre va a haber zona pelúcida y ahí comienza la segmentación. La primera segmentación ocurre 30 horas después de la fecundación, pero cuando se llega a un estadio de 8 o 9 células, estos blastómeros van a ir liberando secreciones que son proteínas de tipo adherinas, van a ir compactándose, adhiriéndose unas con otras. Y eso es la compactación. La compactación ocurre cuando aproximadamente tienen 8 o 9 blastómeras. Cada vez los blastómeros son más pequeños. Y aproximadamente al tercer día hay más o menos entre 15 y 20 blastómeros. Y eso, o hasta 32 blastómeros. Al tercer día ya tenemos 32 blastómeros. Y en ese estadio, ¿no? Este producto de la fecundación tiene la forma de una pequeña mora, por eso es que se va a llamar mórula. Así que al tercer día ya no es cigoto. ¿Cómo se va a llamar ahora? Mórula. Todos estos cambios han ocurrido al interior de la trompa uterina. Desde la ampolla, que ha habido la fecundación, este ovocito va a ser arrastrado por movimientos ciliares que tiene el epitelio de la trompa uterina, que tiene cilios que están en este constante barrido por acción de los músculos que tiene la pared y van arrastrando al cigoto hacia la cavidad uterina. Lo van a arrastrar. Van formando sus blastómeros y al tercer día ya cambia su apariencia y ahora se va a denominar como mórula. Al cuarto día llega la cavidad uterina, bajo el estadio de mórula. 4 días le ha demorado transcurrir el interior de la trompa uterina y llega a una cavidad rica en secreciones porque está en un estado proliferativo el endometrio. Por lo tanto, esta mórula empieza a reabsorber estas secreciones que hay en la cavidad uterina y comienza a formarse una cavidad en la parte interna y va a cambiar, ya no se va a llamar ahora mórula, sino se va a llamar blastocisto. Entonces tenemos que la mórula se dirige al útero
Y acá tenemos, miren, la zona pelúcida, que es el esquema del libro de Arteaga, los blastómeros, la mórula siempre con su zona pelúcida, y ahora se ha formado el blastocisto. ¿En qué consiste un blastocisto? Un blastocisto tiene, miren, un grupo de células internas, un grupo de células externas y una cavidad. Eso es un blastocisto. La cavidad recibe el nombre de blastocele. La masa de células internas se va a llamar embrioblasto. Embrioblasto. Esto es el blastocele y esta capa de células externas se van a llamar el trofoblasto. Siempre rodeado por su zona pelúcida. ¿Listo? Bien. Este es un blastocisto llamado temprano, no tardío, un blastocisto inmaduro, porque también tiene que madurar. ¿Cuándo? ¿Qué día se forma el blastocisto? Al cuarto día, que llega la cavidad. O sea, al quinto día ya tenemos un blastocisto listo, formado. Y este está reabsorbiendo y está nadando en las secreciones, porque es como todo un mar de secreciones que hay en la cavidad. Está nadando en las secreciones, reabsorbiendo secreciones. Ahora, ¿qué tiene que suceder? Tiene que eliminar esta cubierta de glicoproteínas que lo está protegiendo para que pueda madurar y aumentar de tamaño. ¿Listo? Entonces lo tenemos ahí. Al cuarto día, formación del blastocisto, llamado también este proceso blastulación o blastogénesis, ¿no? Miren acá, mórula, zona pelúcida, mórula, esto se llama blastocisto. Acá tenemos la zona pelúcida. Y aproximadamente al día 6 se elimina esa cubierta de glicoproteínas. Inmediatamente el blastocisto aumenta de tamaño, se hace maduro e inicia el contacto con el tejido endometrial. ¿Cuántos días han pasado? 6 días para formar este blastocisto maduro. Ya eliminó su cubierta glicoproteica, que es la zona pelúcida, y ha hecho contacto con la pared endometrial. Y ahora tenemos que ver qué cambios ocurren. Los cambios van a ver en el trofoblasto. Esto es el embrioblasto, las células internas, que van a formar el futuro embrión. Las células del trofoblasto son las que van a formar la futura placenta. ¿Listo? Y la cavidad llamada el blastocele. Ojo, esta cavidad no se lo van a perder, ¿eh? Esta cavidad ahora se llama cavidad o blastocele. Posteriormente se va a llamar cavidad exocelómica. Después va a ser llamado como saco vitelino primario. Después va a ser llamado como saco vitelino secundario. O sea que ahorita lo dejamos como blastocele. ¿Listo? Primera semana, blastocele. Segunda semana, no se lo pierdan, el próximo capítulo. ¿Listo? Entonces ya sabemos que el trofoblasto. Ahora, ¿qué cambios hay en este momento? Que estamos llegando al fin de la primera semana. Aparecen un grupo de células superficiales en el embrioblasto, algo aplanaditas, que forman un llamado hipoblasto. Aparece un grupo de células muy pequeñitas, planas, en la superficie del embrioblasto, que van a ser llamadas como hipoblasto. Ahora, esto es el blastocisto. Miren lo que está ocurriendo acá. Esto es la pared uterina, el endometrio con las glándulas uterinas y vasos sanguíneos. Y al sexto día, este es un blastocisto de tipo maduro e inició el contacto con el tejido endometrial. ¿Qué está sucediendo en esta imagen? Hay un cambio. ¿De qué? Del trofoblasto. Miren, ¿qué está pasando aquí? Está formando un cambio. Está formando algunas proteínas, ¿no?, que se llaman selectinas, que van a permitir el contacto con el endometrio, y el endometrio también está formando proteínas
para poder recibir receptores que son a los carbohidratos, así lo menciona el libro de Lachmann, de hablo por Lachmann en esta parte, porque esa parte lo voy a preguntar. Sobre todo la forma en que el trofoblasto hace contacto con el endometrio, liberando este tipo de enzimas, liberando selectinas, liberando proteínas integradoras para que el contacto que va a hacer este trofoblasto con el endometrio pues sea regulado, sea aceptado y movilice receptores que va a tener el endometrio a estas proteínas que están liberando el trofoblasto para que pueda ser recibido, si no lo puede expulsar. ¿Me dejo entender? Tiene que haber una regulación, una mediación de proteínas. Bien, acá hay un cambio. Las células del trofoblasto están formando una masa que es la invasora al tejido endometrial y esa masa de células va a ser considerada como el sincitio trofoblasto. Este cuento del sincitio trofoblasto y del citotrofoblasto lo vamos a ver en la segunda semana, pero lo dejamos finalizando la primera semana con este primer cambio que está haciendo el trofoblasto, formando una masa de células llamado el sincitio trofoblasto, que son las invasoras, son las que van liberando enzimas para que el endometrio lo capte, los recepcione y pueda ingresar. ¿Qué más se formó en la séptima semana? Esta capa de células que les dije que se llamaba, ¿cómo se llamaba esta capa de células? Un hipoblasto, células planas en la superficie del embrioblasto. Así concluimos la primera semana de desarrollo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 7 días. ¿Listo? Ahí lo tenemos a un blastocisto maduro. Acá tenemos las células del sincitio trofoblasto que se están formando. Este es el embrioblasto. Ahora, la pregunta es, miren dónde está ubicado el embrioblasto. En uno de los extremos del blastocisto. ¿Lo ven? No está en la parte céntrica, está en el centro. Ese polo del blastocisto que hace contacto con el endometrio se llama el polo embrionario. El polo o el extremo del blastocisto que hace contacto con el endometrio se llama el polo embrionario. Y el polo opuesto recibe el nombre del polo abembrionario. Abembrionario. Entonces, es diferente hablar de polo embrionario que abembrionario. Y lo suelo preguntar, ¿se parecen? El polo del blastocisto que hace contacto con el endometrio es el polo abembrionario. Es el polo opuesto, ¿no? Ya lo saben. Ahí dice polo embrionario. Todos estos cambios que hemos visto han pasado. ¿Cuántos días ha llegado acá? La implantación. Ahora, la pregunta del millón será, ¿y en qué parte del útero se implanta? Porque estamos viendo que se está implantando, ¿no? Se va el útero, ¿cuántas partes tenía? ¿Cuántas partes le dimos? A ver, eso sería el fondo, el cuerpo y el cuello. 3 partes. Fondo, cuerpo y cuello. Ahora, por lo general, lo más frecuente, lo más común, ¿no?, es de que se implante en el fondo uterino, en la pared posterior. Ahí se implanta. Puede ser en su pared anterior, pero es más frecuente en su pared posterior. No es muy frecuente que se implante en el cuerpo. Mucho menos frecuente que se implante en el cuello. Lo más frecuente es en el fondo uterino, en la pared posterior. Tiene su porqué. Va a desarrollar la placenta. Si se implanta en la parte baja, la placenta se va a desarrollar acá. Y eso se llama placenta previa. Puede causar hemorragias en la madre. ¿Listo? Entonces, lo normal es que esté en el fondo uterino. ¿Cómo vamos con el tiempo? Por favor, le avisan. ¿Estamos bien, no? Sí. Listo, terminamos. ¿Preguntas?
mencionas que